Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de la siguiente carta, que es la papisa, luego de haber pasado por este proceso de innovación, inspiración, de impulso guiado divino que tuvimos con la presencia del loco. Habíamos pasado a la etapa del mago, que nos invitaba a reconectar con nuestras habilidades, con nuestros recursos, con nuestra capacidad de mando, de creación. Y en este caso, en esta oportunidad, vamos a estar pasando por un proceso de gestación, de asimilación, de comprensión, de introspección. Y todo eso da indicio lo que vemos representado en esta carta, ¿no? A comparación de los otros dos arcanos, ya esta figura, que es la papisa, hablando de, refiriéndose más bien a una mujer religiosa, espiritual, conectada con eh, lo superior, con la parte más elevada del ser, nos da referencia en su estado de observación, contemplación, que este es el proceso en el que es necesario conectar con esa sabiduría que llevamos dentro, con, con estados como más pasivos, ¿no? Es un momento de quietud al estar sentada, al estar cubierta también por tantos mantos y que solo se puedan observar sus rostros y sus manos. Nos habla también, ¿no? de este momento como de resguardo, de ir como más a la, al ir como más a lo íntimo de nosotros mismos, al reconocer ese momento que necesitamos como observar las cosas que hemos vivenciado, experimentado o desde otro lugar, o permitirnos ser más cautos a la hora de actuar, tener más conocimiento, adquirir algún conocimiento puede ser también, y de eso podemos ver la referencia al libro que lleva entre sus manos. Obviamente que siempre que aparece este arcano nos está indicando que es un momento de comenzar a integrar lo vivido, comenzar a ser más receptivos a nuestras necesidades, a, a nuestras emociones, a lo que nos pasa, a lo que sentimos, eh, a conectar también con esa sabiduría que nos permite tener otra información de lo que veníamos haciendo o de lo que es necesario lograr gestionar, ¿sí? Eh, También puede representar a una mujer y en este caso suele vincularse con mujeres mayores, eh, con mujeres estudiosas, sabias, conocedoras de algún área en particular en la que son profesionalmente sabias, que tienen eh, un buen conocimiento, una información relevante que obviamente nos pueden acompañar, porque al ser el número 2 el que rige esta carta, nos habla de algún tipo de acompañamiento emocional, de también alguna persona que nos pueda acompañar
adquirir ese conocimiento que anhelamos, a gestionar nuestras emociones. Puede ser una psicóloga, puede hacer referencia a una psicóloga, puede hacer referencia a una madre, a una abuela, a alguien que nos ayuda a integrar esas partes de nosotros. Y bueno, estas son algunas de las cualidades más relevantes de este arcano cuando aparece, que obviamente, haciendo un repaso, nos está hablando de gestación, de estudios, de conocimientos, de un proceso de pasividad, de conexión con la espiritualidad. También la rige a esta carta la luna, así que tiene que ver con la ciclicidad, con el lado receptivo del ser, con la sanación, con la paciencia, con la sabiduría, con la estabilidad, con la intuición, con la asimilación, con la meditación y todo aquello que nos aporte y nos genere un estado de paz, de conexión con, con la parte más elevada de nuestro ser, que nos permite actuar y conectarnos de manera armoniosa con todo lo que nos rodea, obviamente. Así que bueno, estas son algunas de las indicaciones que nos aporta este arcano y de lo que nos invita a experimentar y a gestionar y a conectar y a reconocer. Vamos a ir al siguiente arcano, que es la emperatriz. Podemos verla, también es una mujer que se encuentra sentada, pero se diferencia en muchas particularidades a la papisa. En este caso la emperatriz ya muestra otros colores, nos habla como de más vitalidad. A comparación de la papisa, no lleva un libro, sino que lleva un cetro y algún escudo, ¿sí? Esto nos indica algún tipo de liderazgo, de poder personal, de autodominio. También nos indica que es una mujer que es más activa a comparación de la papisa, y cuando aparece nos está invitando a conectar con aspectos como más vitales, más de en contacto con la experiencia de la vida, que a comparación nuevamente de la papisa era más un momento de introspección, de ir a lo interno. Esta energía, esta experiencia, este arcano va más hacia el exterior, ¿sí? Trabaja más en la acción. Es una energía como más dominante, más activa. Nos habla de un momento de creatividad, de poner en práctica nuestras capacidades que hemos adquirido, pero de una manera completamente diferente, ¿no? Vemos que el mago las está ejerciendo como muy expuesto, ¿no? Y acá ya vemos como mayor seriedad, mayor compromiso, mayor resguardo, estabilidad. Y cuando aparece la emperatriz podemos decir que nos está indicando un proceso de fertilidad en el que obviamente hay una renovación de energía que se puede exteriorizar, que se muestra, que se ve con más nitidez. Habla obviamente del poder personal, del poder creativo, de alguna mujer que tenga cualidades como muy maternales. Puede hablar de un embarazo, del reconocimiento también de uno mismo en la parte como más auténtica al dar,
al poder ofrecer algún tipo de servicio. También nos habla de virtudes, de inteligencia, de una persona sabia, madura, vital, que conecta con, como dijimos anteriormente, con la vitalidad de la vida, con los recursos que tiene y que obviamente sabe gestionarlos, ¿no? Vemos que el lugar que está ubicando este arcano hace referencia a el, la capacidad de tener un dominio, de ejercer algún tipo de fuerza, pero fuerza natural, ¿no? Fuerza instintiva, como esa energía que nos brinda una madre, esa protección, ese cuidado, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir viendo que obviamente en otros tarots aparece representada de diferentes formas. En el de Rider-Waite aparece con una vestimenta de flores, y esto hace indicio como a la capacidad que tiene, como esta energía de hacer que todo vuelva a florecer, que haya que todo permanezca fértil, que haya esa influencia de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo entonces al siguiente arcano para terminar este videito, que es el emperador. Estamos acá ya hablando de una energía masculina con respecto a la anterior carta, que sería la pareja, la primer pareja que podemos reconocer en el tarot, y nos indica como esa energía que pudimos reconocer en la emperatriz, pero de una manera como más terrenal, ¿no? Como más de ejercer, más de establecer. Siempre que aparece el emperador nos está indicando orden, nos está indicando estabilidad. Es el número 4. El 4 nos habla de una estructura, de una fijeza, una firmeza, de la confianza y el control que se puede establecer desde esta energía, desde esta influencia. Es un proceso de orden, ¿no? De estabilidad. Obviamente que lo que vamos sembrando y cosechando no podemos dejarlo todo al azar, sino más bien debe haber algún tipo de orden, algún tipo de estructura que, que nos haga, que nos dé ese sustento, que nos dé la confianza de que va a seguir teniendo sus frutos, que también es necesario esa parte de dominio, de control, de confianza, de autoridad, ¿sí? Vemos que a comparación de la emperatriz, el emperador se encuentra como semi sentado. Sus piernas también indican como la referencia del número 4, y esto nos habla obviamente de reafirmar esa solidez, esa estructura, esa base en la que uno se ejerce, en la que uno tiene seguridad y confianza y puede sentirse sostenido, resguardado, protegido, seguro.
Y es la actitud que tiene este emperador, ¿no? De poder dar las espaldas y no precisar de utilizar el escudo, de solo conservar su cetro y tenerlo como referencia hacia adelante de sí mismo. Así que lo que nos está indicando este arcano es eso, es luego de haber pasado estas experiencias, es momento de solidez, de establecerse en un lugar, de empezar a construir, de generar un orden, de conectar con la estructura, con, con las leyes, con la confianza, con el dominio, con el poder y, y con la capacidad de seguir construyendo, obviamente, en base a lo que hemos ido conservando, experimentando y sosteniendo a lo largo del tiempo. Bueno, cuando aparece este arcano es referencia clave de algún hombre de autoridad, de nuestra conexión con nuestro modo de gestionar nuestros recursos, del orden que establecemos, de las prioridades, de la estructura y la solidez que sostenemos ante los recursos que tenemos. Y también obviamente puede hablar de un padre o de alguien en quienes podemos ver representada esta figura de, de autoridad. Así que bueno, este es un breve repaso sobre los siguientes arcanos y de cómo experimentamos un poco su influencia en cada experiencia que nos invita a reconocer. Nos vemos en un próximo videito. Gracias por estar ahí.